Y ustedes les voy a grabar la sesión, pero primero tengo que pedirle su consentimiento. ¿Puedo grabar la clase, muchachos? Ok, Sí, de acuerdo. Muy bien. Listo. Les comparto pantalla. A ver. No, esta no es. Déjenme ver. Déjenme seleccionarme. Aquí está. La pantalla. La clase. Listo. Aquí está. Bueno. Voy a ver si se puede proyectar, ¿no? ¿Hay desplazamiento de diapositiva, muchachos? De cuando las muevo. Estática. Ok. Bueno, no entiendo por qué no lo puedo hacer. Pero bueno, voy a tenerlo así, como lo tengo ahorita. Ok, muchachos, pues muy bienvenidos sean ustedes, ¿no? A la clase tempranera. Este, voy a retomar el tema, ¿no? De la asociatividad, de las formas de asociación que existen. Y hoy le toca lo que a mi parecer y la de muchas otras personas, sobre todo abogados, es la mejor forma de asociación. Y no es una cuestión de irle a uno a otras, sino ponerlas sobre la balanza y ver cuál de las formas de asociación les conviene más a los pequeños empresarios, a los micro, pequeños y medianos empresarios. Porque por allí nos estamos moviendo, ¿no? De que la globalización, la apertura de mercados, nos expone y nos hace vulnerables ante las grandes corporaciones, por lo que el trabajo o el empresario en su propia individualidad o aislado, en su intento de competir y de prosperar, no está funcionando. Entonces, esta forma de asociatividad realmente se está subestimando. Es en lo personal, como mencionaba, y lo que muchos otros opinan, la mejor forma de asociación, la que más ventajas ofrece sobre el resto. Todas las formas de asociación tienen algo que ofrecer en cuanto a lo que implica trabajar en equipo, pero esta ahora sí que se lleva los premios, ¿no? Bueno, pues miren, antes de hablar de la empresa integradora como tal, quiero plantearles el contexto, quiero plantearles lo que llevó, lo que originó a la creación de esta maravillosa forma de organización, poco conocida, poco implementada, que son cuestiones que vamos a ir viendo en esta o en la otra sesión, del por qué no se conocen, por qué no se implementan. Pareciera una novedad y no es así. Esto desde el principio de los 90 se diseñó, está en el Plan Nacional de Desarrollo, está promoviéndose desde la esfera institucional, pero no está llegando, no está permeando, como se dicen, hacia los sectores productivos. Pues miren, entonces les voy a hablar del contexto que dio pie a la creación de esta forma de organización. Y ya veremos poco a poco de qué se trata, cómo se puede formar y todo lo relacionado a la misma, ¿no? Pero como les digo, vamos viendo el contexto. ¿Cómo fue que esto se dio pie, ¿no? ¿A quién quién pensó que podría dar lugar a una asociación como esta? Por eso vamos a dar una introducción a la industrialización, porque para allá va la empresa integradora, chicos, a integrar, asociar y complementar esfuerzos entre distintos empresarios.
Bueno, entonces primero vamos a hablar de esto de cómo se dio pie, ¿no? ¿Qué fue lo que detonó semejante forma de organización? Pues antes que eso hay que hablar de la industrialización, porque es para allá, bueno, esa es la intención, ¿no? De desarrollar sectores productivos fuertes, industrias competitivas. La industrialización, bueno, no fue un fenómeno propiamente de México, es claro, ¿no? Un fenómeno que anunciaba en el occidente, es decir, en los países desarrollados, les anunciaba la modernidad y que seguramente la mayoría de tener razón o algún conocimiento de esto conectándolo con la revolución industrial y el capitalismo, ¿no? Que a finales del siglo XVIII y XIX se hizo presente y se originó, como ya ustedes han de saber, en la Gran Bretaña. Y esto fue a través de un incremento, una creciente mecanización de las labores artesanales, ¿no? Del artesano pasamos a la industria, permitiendo con esto una rápida y masiva producción de bienes. Este modelo que les hablo de la Gran Bretaña fue exportado por los Estados Unidos y después se movió hacia el resto del mundo, ¿no? Incluyéndonos a nosotros. Y que en esta última parte, pues, no fue, bueno, no fue un crecimiento parejo, ¿no? No todos se desarrollaron como debería de ser. Bueno, pero entonces, ¿qué es la industrialización, no? La industrialización es el tránsito hacia sociedades industrializadas. Es un movimiento que surgió para que los países, eh, eh, pues, vulnerables, los países que históricamente han sido dependientes de los países desarrollados, pues busquen ahora una nueva plataforma y aparezcan en el mapa como un país con creciente modernidad y otorgándole a sus ciudadanos lo que necesitan para poder prosperar, ¿no? Esto es industrialización a grosso modo. Es un proceso entonces de construcción de un orden socioeconómico que gira en torno a la industria, cuya actividad económica principal es la transformación de materias primas en productos elaborados. Aquí viene un punto importante, añadiéndoles un valor en el proceso, ¿no? En su concepción técnica, chicos, no es difícil poder entender la industrialización. Es eso precisamente, propiciarle a los productos, a las mercancías, valores añadidos, elementos, atributos, propiedades que les permitan diferenciarse y entrar dentro del terreno de la competitividad. Bueno, esta concepción que tenemos de la industria, ¿no? De la industrialización, eh, fue, o como fenómeno, como proceso, fue muy bien aprovechada o capitalizada aquí en México, nuestro país, sobre todo cuando estaba en pleno auge la Segunda Guerra Mundial, cuando los países estaban en conflictos en Europa, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Los países subdesarrollados como el nuestro eran abastecedores de insumos, de materias primas, y nos fue muy bien. ¿Por qué? Porque los países en guerra requerían de alimentos y requerían de ciertos insumos para seguir fabricando armas. O sea, fue un auge que en nuestro país, en nuestra industria, que se propició gracias a los conflictos que había en el mundo. Y no solo el nuestro, ¿no? Muchos otros países de Latinoamérica se vieron beneficiados durante este proceso, así como también igual nos perjudicamos por el rompimiento político que hubo entre los países, ¿no? Bueno, pues miren, que un país desarrollado, que un país llamado industrializado, se dedique únicamente a producir armas, imagínense nada más los efectos colaterales que puede tener con los otros países subdesarrollados, con los países que son dependientes de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Pues no recibíamos las mercancías,
las maquinarias y todo aquello que requeríamos para activar la economía dentro del país. Porque no se trata nada más de asadones, de machetes o de mano de obra, sino también de tecnologías que se suman a este esfuerzo de tipo físico, ¿no? Pues no lo estábamos recibiendo porque los países estaban más ocupados por atender el conflicto bélico que por estar produciendo mercancías y tecnologías para vender hacia otras partes del mundo. Sí lo hacían, pero lo hacían hacia el interior de sus propios países para resolver sus necesidades, mientras que nosotros en nuestra dependencia hacia ellos, pues nos vimos descuidados porque no teníamos la tecnología o no teníamos la capacidad para desarrollar tecnologías que pudieran reactivar nuestra economía. La industrialización en México fue un movimiento nacional y que viene desde la independencia, por cierto, ¿no? Que pretendía incorporar las oportunidades que prometía la apertura de mercados para el desarrollo social. Entonces, como le decía, después de la Segunda Guerra Mundial, los países poderosos hacen el anuncio, ¿no? De que los países subdesarrollados podían entrar en una nueva plataforma para exponenciarse y darle a sus ciudadanos lo que requerían. Dijeron, bueno, ¿te gustaría formar parte de este equipo? Pues, ¿qué vamos a decir nosotros? Por supuesto, sí, que sí. Ah, bueno, pues ahí te van las reglas, ¿no? Y una de ellas era la apertura de mercados. La, el de propiciarles a las grandes transnacionales poder instalarse dentro de tus espacios con ciertos privilegios que ni siquiera tenían los que estaban instalados en nuestro país, ¿no? Bueno, son parte de las reglas. ¿Por qué habría de acatar esas reglas? Porque uno de los máximos precursores de esas reglas fue Estados Unidos, ¿no? Y cómo decirle que no a nuestro vecino, y sobre todo porque los financiamientos que recibía nuestro país en su incapacidad de generar la suficiente riqueza provenían de bancos que estaban incrustados en esta nueva época o en esta nueva era de la globalización. Pero fíjense también, muchachos, para lo que fue el norte de la República, hablo de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hacia adentro, aquí en México, se reactivaron políticas para que la zona norte del país, claro, donde estamos nosotros, ¿no? Se pudiera reactivar su economía a través de la industrialización, porque no hemos caracterizado históricamente por ser sectores de tipo primario, es decir, productores de insumos, nada más. Y eso fue hasta los 70 en Baja California Sur, hasta un poquito antes de los 70. Aquí lo que dominaba en la economía era el sector primario, ¿no? No solamente aquí, sino también en la buena parte de la zona del norte, excluyendo un poquito a la parte de Monterrey, ¿no? Siempre se ha caracterizado por su dinamismo y una parte también de Sonora, que han sido tradicionalmente maquiladoras, ¿no? Pero nosotros no. Y bueno, y la idea del gobierno era hacer políticas que permitieran la reactivación de las industrias dentro de la zona norte. Y dentro de estas políticas sucedió algo que nuestro estado pues le cambió su historia, ¿no? Y nos dice lo que hoy somos. Nos ofertaron, al igual que los que estaban en la zona fronteriza, el privilegio de la zona libre. ¿En qué consiste este privilegio? Pues de que nosotros podíamos recibir mercancías de Estados Unidos y en esta buena intención del gobierno, decir, te abro las fronteras para que puedas ingresar a tu estado tecnologías y a partir de esto reactives tu economía. O sea, hagamos de Baja California un estado industrializado. Se abrió esta oportunidad, pero en lugar de convertirnos en un estado industrializador, nos convertimos en un estado terciario, es decir, en un estado
de empresas de servicios. Aprovechábamos el momento para dedicarnos a vender mercancía, que en su tiempo le llamaban fayuca, ¿no? Era mercancía que venía de Estados Unidos, no se pagaban impuestos y pues éramos una novedad en todo el país, ¿no? Venían hacia nosotros y nos compraban ropa, pues todo lo que de Estados Unidos podía venir. Y con esa ventaja que teníamos que si esa misma mercancía se introducía a cualquier otra parte de la República, o más bien en la zona sur de la República, ellos sí tenían que pagar impuestos, ¿no? Y lo cual les resultaba más caro. Bueno, esto fue lo que podemos decir hasta este momento del fracaso que tuvimos, o más bien del fracaso de la política que pretendió hacia nosotros, hacia la zona norte, hacia Baja California Sur en particular, el no poder industrializarnos, ¿no? Y seguir siendo un estado dependiente. O sea, que no solamente volteamos hacia Estados Unidos, sino a todas partes del mundo para ver qué hay, qué se ha hecho para comprarlo. Yo te puedo dar insumos, pero no tengo la capacidad para industrializar y eso no es ser un país dependiente, o como es nuestro caso como entidad federativa. Bueno, pues ya sabemos que esta idea no funcionó para Baja California Sur. No nos convertimos en un estado industrializador. Nos convertimos en un estado proveedor de insumos. Mínima la industria, mínima. Aquí somos servicios, muchachos. Somos proveedores de servicios. Bueno, estas condiciones promovieron en los países desarrollados la necesidad de crear una industria que atendiera a las necesidades de su mercado, ¿no? Esto no fue algo particular del Estado, fue del país y de muchos otros países de, de América Latina, ¿no? De que tenían que hacer políticas, programas, tenían que fomentar estímulos para la creación de la industria y dejar de ser dependientes de los países desarrollados. Este movimiento implicó la creación de leyes y programas de fomento a la creación de la industria, tales como fueron las exenciones y reducciones fiscales, como la Ley de Industria de Transformación y la Ley de Fomento de Industria de la Transformación en los años 40. O sea, en este sentido, aquí empezamos a hablar ya de que ese tipo de programas te invito a que pertenezcas a este movimiento industrializador, de que vayas más allá de ser un proveedor de insumos, sino que maquiles, transformes, exporta. Y este tipo de leyes eran buscar estímulos tras estímulos. ¿Sabes qué? Si te incorporas a este programa no vas a pagar impuestos o vas a tener tales concesiones ante la Secretaría de Hacienda, ¿no? Por hablar del máximo rector o el controlador de las finanzas en nuestro país. Y no solamente este programa, era invitar a los productores, a todos aquellos empresarios micro, pequeños y medianos que pues tomaron una visión que llevara más allá de, de la simple, bueno, no tan simple, ¿no? Pero sí a lo que se dedicaban, que era proveer de insumos. Ahora hay que buscarlos, hay que transformarlos, hay que industrializar lo que tiene, ¿no? Ya vimos con la Damiana, ¿no? Lo que provoca el que nada más la gente esté pasando de mano en mano el recurso hasta que llegue el más abusado de la cadena, lo toman, lo transforman, le ponen la etiqueta, lo echan en una bolsita y lo vende, pero muy por encima de lo que normalmente lo que tendría que haber hecho un productor en el campo, ¿no? Ok, estos programas, muchachos, impulsaron el crecimiento de la industria en nuestro país
casi en un 10% en los años 40 y en un 7.7% al cierre de esa década. El crecimiento favoreció el repunte de la exportación casi también al cuádruple de lo que era la exportación en 1940. Vamos por buen camino entonces. Este tipo de leyes y programas empezaron a impulsar la creación de industria. Y a partir de esto viene una nueva era para el país, que es la exportación. En la década de los 50 no fue la excepción. La industrialización seguía dándole muy buenos resultados a nuestro país. Gracias, aquí viene un detalle, gracias al proteccionismo y los apoyos del Estado. O sea, hablamos de un Estado paternalista, cuidador de lo que hacia adentro estaba pasando y protegiéndolo de la entrada de productos del extranjero, que si querían entrar desde nuestras fronteras eran impuestos, impuestos, impuestos. De tal forma que cuando llegara a nuestro país la mercancía, sus precios estuvieran muy por encima de lo que aquí se vendía, a pesar de que eran mejores, definitivamente. Pero por este efecto proteccionista que tenía el gobierno sobre las empresas internas, lo que llegaba al extranjero, obviamente que el que lo quería vender tenía que ponerle un margen de ganancias y ese margen de ganancias rebasaba el precio de los productos que aquí se vendían. Nos hicimos consumidores internos, muchachos, en cierta forma. Nos acostumbramos a consumir lo que aquí se producía y de alguna forma nos resignamos también a la calidad de lo que aquí se hacía, ¿no? Bueno, pues en los años 60 se sigue fomentando el crecimiento hacia adentro. Así se dice, el crecimiento hacia adentro es el que nosotros produzcamos insumos, los industrialicemos y los exportemos. Y esto se le llamó el proceso de sustitución de importaciones, ¿no? Que consistió en fomentar la producción de los insumos que el país necesitaba para su desarrollo industrial. Esta iniciativa adquirió fuerza con los programas de gobierno que permitieron la expansión de diversas ramas industriales. Bueno, miren, también lo que aparenta un florecimiento renovado de la industria de nuestro país resultó en un panorama contrario. El proteccionismo promovió la producción de bienes de baja calidad, puesto que el mercado estaba cautivo, ¿no? Es decir, esto es lo que produzco, ni siquiera te pregunto si lo necesitas, es decir, si lo necesitas en las condiciones que tú dices requerirlo. No queda otra, hay que comprar lo que está aquí, ¿no? Y son de las cosas que ahora, fíjense, los políticos están aquí en el estado, están promoviendo y hablan de que consuman lo que se produce dentro del estado. Es como insinuarnos y decir, hay que ver por los productores locales, hay que ver por la gente emprendedora que hace cosas, que hace productos, eh, y que no tienen el éxito o el éxito en términos de las ventas que tienen aquellos productos que llegan del extranjero y se invitan a los locales, a nosotros, para que consumamos lo que aquí se produce. Pero es muy sencillo decirlo, ¿no? Es muy simple decirle, consume lo que la gente quiere. En un país y en un estado con un poder adquisitivo afectado, ¿no somos ahora un poquito más cuidadosos con los pocos recursos que tenemos? ¿No somos ahora más reservados en decir en qué vamos a gastar el poco dinero que tenemos?
¿cómo nos piden entonces que movamos nuestros ingresos para reactivar y ver por los nuestros, por nuestra, es con ese sentido nacionalista, ¿no? Consúmele al que produce dentro de tu país. No está mal la idea. La cuestión es que no vivimos tiempo de bonanza. En este sentido, y a lo que quiero llegar, es que no es así de sencillo pedirle a la gente que consuma lo que aquí se produce, ¿no? ¿Por qué? Porque estos productos pues cargan con una historia que no, pues, o una experiencia del ama de casa que no le garantiza o no le hace sentir satisfecha ante lo que recibe. Si bien lo que aquí se hace es bueno, la gente va a seguir comparando de dónde viene, quién lo produce y qué experiencia les ha dejado los productos locales. Hay mucho que trabajar todavía para poder convencer a un consumidor de que consuma lo que aquí se hace, ¿no? No quiere decir que esté mal, muchachos, para nada. Yo he estado en ferias, en exhibiciones de alimentos que se producen en el campo, alimentos procesados, industrializados, de excelente calidad, ¿no? Pero cuando este producto se sale de la feria y entra en un anaquel y se empieza a exhibir con el resto de los productos, Nestlé, no sé, o cualquier otro producto, ¿no? Ya de marca reconocida, nos quedamos un poquito, dudosos. Precio, calidad. Acá hay precio y tiene una calidad con prestigio reconocida por la marca, etcétera. Y este es un producto local. No es sencillo, tenemos que trabajar mucho hacia adentro y empezar a recuperar la confianza de los consumidores, dejando ya la calidad como una filosofía, ¿no? Pero no, bueno, no vamos a perdernos. Estoy hablando del proteccionismo, muchachos, que nos hizo daño. Es como el padre protector que cuida a sus hijos desde la infancia hasta la universidad y los tiene en una esferita, cuidándolos, cuidándolos, y no se da cuenta que pudiera estar afectando su autoestima o su capacidad de dependencia, ¿no? Pero bueno, ya son otros rollos eso. Estamos hablando de lo que puede causar el proteccionismo dentro de nuestra industria, ¿no? En la década de los 70, la industria de nuestro país seguía creciendo, ¿no? Va para arriba. Y hasta el momento, todo parecía despuntar hacia el resurgimiento del país, ¿no? Y seguir con ese tono discursivo que tanto daño nos hizo al referir el país con esta analogía del cuerno de la abundancia. Allá por los años 70 se mencionaba mucho este concepto, ¿no? De hacer parecer a nuestro país invencible, proveedores de insumos, rico en ecosistemas. Y sí, efectivamente, muchachos, México tenía unas condiciones, tiene unas condiciones geográficas, y en aquellos entonces, en los 60, en los 70, éramos la moda para los turistas, ¿no? Por lo rústico del paisaje, por lo que aquí se producía, por la cantidad de petróleo que salía de distintas fuentes, y nos llamaban o nos hacíamos llamar como el cuerno de la abundancia. Es decir, que aquí la producción era infinita y que nunca se iba a acabar, ¿no? Pues sabemos que esto, pues sabemos mucho cómo terminó, ¿no? O sea, ante esa ideología o esa falsa idea de que somos infinitos en la producción de insumos, pues nos llevó al derroche y excesos dentro del poder, ya muy conocido dentro de la política, ¿no? Y que nos llevó finalmente a convertirnos en un país importador, o sea, a estar a expensas de lo que el mundo pueda desarrollar para comprárselo y pues adoptarlo a nuestro propio sistema. Bien, en la década de los 70 ya se percibía un ambiente latente de crisis. Esto debido
a la caída de la demanda interna provocado por la pérdida del poder adquisitivo, bajos salarios y descuidos o nula atención a factores de índole administrativo, ya súper conocido por ustedes, ¿no? Que falta de planeación, falta de organización, falta de capacidad de gestión y de negociación. Esa era la historia de nuestras empresas y creo que nos quedó bien impregnada esa sensación de cómo hemos sido, ¿no? Nuestra capacidad competitiva. Pero vean, la suerte, parece ser que a México, en esa época de los setentas, de una escasa, baja, nula capacidad de gestión, de negociación, así que tenía el viento a su favor, encuentra nuevos yacimientos de petróleo y exportar. El mundo en guerra, el mundo con necesidades de combustibles fósiles, llegó un tanque de oxígeno para el país con los yacimientos de petróleo. Y entró dinero, entraron divisas. Vienen los ingresos al país y vuelve otra vez un respiro. Nuestra ineficiencia fue subsanada gracias a los ingresos obtenidos por el petróleo, ¿no? Pero eso no quiere decir que hayamos estado bien. Se pudo haber recuperado un poco el bienestar, pero no como resultado de nuestra capacidad para industrializar, sino por lo que el petróleo nos brindó y que algún día se nos va a acabar, ¿no? Porque es un recurso finito. Pues en ese entonces las reservas petroleras nos dieron lo que hoy conocemos como un analgésico, ¿no? Un pequeño contenedor de un dolor de cabeza que vendría en un futuro inmediato, ¿no? Con las crisis de los 80s y de los 90s. Entonces, si había dinero, muchachos, como resultado de la exportación de petróleo, ¿por qué la economía no creció? En esos momentos de bonanza, cometimos el error de no desarrollar políticas que remodelaran las deformidades de nuestro aparato productivo. No hicimos lo necesario, como hoy nos lamentamos de decir, ¿por qué no desarrollamos industrias químicas? Y en lugar de ser comprador de gasolina de Estados Unidos, nosotros aquí que tenemos el petróleo lo producimos. Vieja historia, ¿no? Falta de planeación y de organización. Y ahora producimos petróleo, se lo damos a Estados Unidos y se lo volvemos a comprar en forma de gasolina, ¿no? Pues no tuvimos la inteligencia para generar políticas y poder reactivar esta economía que tanto nos hacía falta, ¿no? Como les decía, ¿no? Hubo excesos de poder que nos hizo un país, perdón, un país importador. Ahora sí que la gota que derramó el vaso fueron tanto la baja del precio del petróleo en el mundo y las constantes alzas en las tasas de interés de las fuentes de financiamiento de nuestro país. Somos un país súper endeudado que pues ante la incapacidad interna tenía que pedir prestado. Se elevaron las tasas de interés, bajó el precio del petróleo en el mundo. Pues imagínense nada más qué panorama pintaba en los 70, ¿no? Pregúntenle a sus papás. Pero bueno, ahorita les hablo de esta parte de Baja California Sur, ¿no? Miren, las pocas industrias que lograron mantenerse con las estadísticas a la alza, buenos datos para los políticos y decir que todo no está tan mal, fueron la industria automovilística y la industria de los electrodomésticos. Ellos mostraron estadísticas que nos hacían ver que no todo estaba tan mal. O sea, el mundo seguía en movimiento y seguía con las necesidades de autos y de equipos electrodomésticos. Ahí sí había buenos datos.
Pero, muchachos, eso solamente fue en los números, ya que la producción de estas mercancías requerían de ciertos insumos que no se producían en este país y regresamos a lo mismo. No se industrializa. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir, comprar, adquirir tecnologías de otras partes del mundo y poder mantener la dinámica de estos sectores. O sea, no todo fue tan bueno. Sí se vendían autos, es cierto, es muy cierto. Pero también, muchachos, este auge, estos datos que nos hacían ver que había un crecimiento y una dinámica productiva, em, fue como un espejismo, ¿no? Es engañarnos a nosotros mismos, porque el dinero que aquí se generaba se iba. Se compraban autos, es cierto, pero el dinero de la compra de autos, lo que se vendía en el mundo, no le pertenecía al país. Estas industrias pertenecían a empresas extranjeras. Miren, es como esa falsa idea que tenemos al pensar que las enormes riquezas que se generan en las industrias hoteleras al sur del estado y lo que te produce la salinera de Guerrero Negro, la producción de yeso de la isla San Marcos o las riquezas que todos los días generan Chedraui, Soriana, Casaley, Walmart, entre otros, el dinero, la riqueza no se queda aquí. Todo eso que nosotros vamos y depositamos en la compra de un bien, de una mercancía todos los días, ese dinero no se desparrama en nuestra localidad, se va, se lo llevan. Hay empleo, es cierto, pero lo que aquí se genera en dinero por estas grandes corporaciones no se queda aquí, ¿no? No se queda para fortalecer la economía, no se queda para hacer más pavimento, para, no sé, ampliar las redes de tubería, darle más agua a las personas, en fin, servicio de salud, todo lo que necesitamos, no, ese dinero no se plasma, no se visualiza, no se refleja aquí, el dinero se va. Este, y se va, y por eso esa famosa tendencia hace una década de independizarse la Baja California. Las Californias querían independizarse. Un movimiento hubo por ahí de que se hizo un poco de ruido para decir, nosotros pudiéramos ser por sí mismos, hablo de las Californias, Estados Unidos, incluyéndonos nosotros, podríamos ser un país independiente y mucho más poderoso que otros de Latinoamérica, por la riqueza que adentro se genera. Si nosotros producimos riqueza, mucho dinero se produce aquí en nuestro estado, pero no se queda. El dinero que se genera se lo lleva la federación. Se lo lleva para subsidiar los programas de gobierno y para asistir a la Ciudad de México en las necesidades que a ellos les convienen, ¿no? Sin ser un tanto dramático aquí, ¿no? Pues el dinero se mueve hacia donde están los votos, muchachos. Entonces, esto es parte de nuestra historia, ¿no? Si hay riquezas, si somos un estado progresista, fuerte, eh, hay un poder adquisitivo en buenas condiciones, pero todavía hay cosas que resolver en cuanto a la equidad, en cuanto al reparto de los recursos, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué pasaba en Baja California Sur en ese momento de crisis, muchachos? Tuvimos crisis el 82, crisis el 94. ¿Qué había antes del 82? ¿Cómo era la vida aquí en Baja California Sur? Sabemos que no había industria, ¿no? Ya había programas, o sí, había programas, pero no lograba consolidarse este movimiento. ¿Qué pasaba en Baja California Sur? Recuerden que vivíamos de la fayuca, ¿eh? Acuérdense, antes de la crisis del 82, éramos un estado proveedor de servicios. Aquí la gente le iba muy bien. Si no vendía fayuca,
rentaba locales, rentaba casas, para que la gente que viniera del centro de la República tuviera donde alojarse, tuviera donde almacenar todo lo que compraba. Ese era el estilo de vida. Y teníamos supermercados de excelencia. Pregúntenle a sus papás en los años 80, previo a los, sí, poquito antes de la crisis del 82, qué significaba entrar al centro comercial californiano, ¿no? ¿Cómo era, qué tipo de mercancías había? Pues quedábamos maravillados, o sea, productos de excelente calidad y súper variados, ¿no? Poco a poco se fue el panorama y ustedes ya no lo vieron eso. Entonces, fíjense, antes de la crisis del 82, en Baja California Sur, el poder adquisitivo era cuatro veces superior al de la media nacional. Aquí se ganaba dinero, muchachos. Había un buen movimiento comercial. Después vino la catástrofe, la devaluación de la moneda del 82 y el ingreso de México al GATT. Tragedia para Baja California Sur. ¿A qué me refiero? Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestro estado perdió el privilegio que tenía como zona libre. ¿A qué me refiero? A que ya las mercancías, que la misma mercancía que recibíamos aquí, exentas de impuestos, ahora empezaban a entrar al resto del país y cada vez con menos carga tributaria, con menos impuestos. ¿Por qué? Porque eran partes de las reglas para pertenecer al bloque de los países desarrollados. Apertura de mercados, y esto significa cero proteccionismo. Estado, gobierno, deja de ser proteccionista, deja que el libre mercado se encargue de asignarle precios a las mercancías, no intervengas. Y pues bueno, empezamos poco a poco a liberar ese mercado y nosotros, Baja California Sur, pues entró en pánico, ¿no? Me refiero al sector empresarial. Hubo reuniones de sectores empresariales diciendo, ¿qué vamos a hacer? Ya no veamos hacia el pasado. Ya no funciona la parte comercial. ¿Qué hacemos? Y lo que en el mundo está funcionando en muchos países es la terciarización. O sea, particularmente, movámonos hacia el turismo. Yo, La Paz y Loreto, decía, pues La Paz, Loreto, nos encargamos del mercado nacional y que Los Cabos atiende el mercado internacional. Hablo de los turistas, ¿no? Esos eran los planes que apenas estaban gestando para ver qué hacían con nuestra economía. Era de todo menos transformar, muchachos. ¿Qué es lo más fácil? Vende tu paisaje, vende lo que tienes, vende tus playas, haz negocio con lo que tienes si no eres capaz de producir. Y esa es parte de nuestra historia, ¿no? Y vendrían carreras como la de turismo alternativo y otras más que se sumaban a este movimiento de la terciarización, de ser un país de servicios. Bueno, con toda esta parte de la historia que ya conocemos ahora de Baja California Sur, ¿no? Tuvo que cambiar su estrategia para convertirse en un estado este, inclinado hacia el turismo. Ante la situación económica, las recomendaciones de los países desarrollados no se hicieron esperar, ¿no? Y acorralaron a nuestro país por la deuda que estábamos viviendo, ¿no? La deuda externa. Lo acorralaron hacia un modelo de desarrollo de tipo consumista y en el que ya, como ya mencionaba, ¿no? Era apertura de mercados, la privatización, la protección de derechos de propiedad y toda aquella iniciativa que beneficiaba y le daba garantías a las empresas transnacionales para venir a instalarse en nuevos espacios, consumir de forma depredadora en muchos de los casos. Lo que había ahí se terminó y me muevo. Vamos a buscar otro estado, vamos a buscar otro espacio. Y como el mundo está globalizado, pues esto significa que vamos a tener entrada
que los estados ahora no solamente están esperando a ver quién llega, los estados ahora están vendiéndose hacia el extranjero para que entren las empresas transnacionales. Es algo que no vamos a poder cambiar, ni vale la pena quejarse, ¿no? Porque hoy tenemos, lo que hoy tenemos en nuestro estilo de vida es gracias a la globalización. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecernos hacia adentro, ¿no? Fortalecernos, y esto significa buscar alternativas para poder contrarrestar los embates de la presencia de las grandes transnacionales. Pues ahora entonces le decían al Estado, ¿no? Al gobierno, decían, deja de ser proteccionista, eh, libera tu mercado en el sentido de que permitas el ingreso de empresas extranjeras y deja que las cosas tomen forma a partir del libre mercado, ¿no? En consecuencia de esto, o en recomendaciones, el Estado poco a poco empieza a abandonar su estado proteccionista y deja que ahora sí, que la gente y los empresarios se defiendan por sí mismos, ¿no? Aquí nada más van a sobrevivir los más fuertes. Ya no es una lucha de uno solo. Ahora tenemos que recurrir al viejo lema que dice, la unión hace la fuerza, ¿no? Tenemos que integrarnos y no es fácil. No es fácil por nuestra renuencia a trabajar juntos, ¿no? Por la desconfianza que nos tenemos unos a otros. El Tratado Libre de Comercio, muchachos, exhibió nuestra vulnerabilidad y capacidad empresarial. Llegó así, se aprobó y entrada de productos de mercancías ya no estaban sujetas a los altos impuestos proteccionistas, llegaron con un precio mejor que el que aquí se vendía, mejor calidad, mejores precios. ¿Qué va a pasar entonces con la poca industria interna? Desaparece. ¿Qué pasa con los empresarios? Adiós a volar. ¿Qué pasa con las tienditas típicas que había aquí en el estado y en el resto del país? Pues llegó uno más abusado llamado Oxxo, se posicionó inteligentemente, pensó en las necesidades de un cliente. ¿Qué necesita mi cliente? Pues un lugar acondicionado, bonito. No quiere, ya no quiere una despensa llena de tierra. No quiere latas caducadas. Quiere una atención especializada. Quiere ver a gente ahora con uniformes. Quiere ver orden. Quiere resolver otras necesidades como el pago de servicio de teléfono, cable, etcétera. Esas fueron las cosas que vinieron a barrer a todos los empresarios que vivieron su auge, ¿no? Lo vivieron porque tenían un mercado cautivo. Desapareció. Entonces el Telecán nos exhibió, muchachos, nos exhibió en el sentido de que era un barrido de empresas. Sobrevivían las más fuertes, ¿no? Pues fue una destrucción masiva, ¿no? Y para rematar, el 94 viene una nueva crisis. El 86 fue el Telecán, el 94 viene la nueva crisis. Y fue otro golpe, otra cachetada a la economía y al bienestar de todos nosotros. Ante esta incertidumbre de nuestra economía, como estábamos viviendo, los capitales, el poco dinero extranjero que había aquí, se fue. Pues si es tu dinero y estás viendo que hacia adentro hay incertidumbre y una serie de factores que te dicen, aquí el dinero no está seguro. Y la forma en la que trabaja la política no parece del todo conveniente para construir riquezas. ¿Y qué pasó? El dinero se empezó a ir. Que viene una crisis, el dinero empieza a salir. Se empieza a ir y eso nos afectó mucho, porque no había dinero ya circulando en nuestro país, ¿no? Y eso quiere decir una afectación directa en el bienestar de todos. Pocas, si no es que ninguna de las empresas mexicanas tuvieron la visión para cubrirse de la crisis económica, por lo que pocas también fueron las que sobrevivieron. ¿Quiénes fueron los más afectados? Micro, pequeñas y medianas empresas.
Y este movimiento o esta situación que estábamos viviendo de crisis favoreció a las empresas transnacionales que vieron una oportunidad ante el mal momento que vivíamos. Y esto era gracias a la apertura de mercados, a la promoción de la propiedad privada. Esto quiere decir que la empresa transnacional, en su poder económico, podía venir a comprar empresas en ruinas, comprarlas y trabajarlas. Y no solo empresas, hablo también de bancos, ¿no? En los ochentas, los bancos aquí en México, muchachos, eran patrimonio nacional. Y con la crisis y con las nuevas reglas, ¿no? De pertenecer al bloque de los países desarrollados, pues todo se privatizó, se empezó a vender. Ahora en Los Cabos acaban de anunciar que una empresa se va, se va a encargar de gestionar el agua de una salinera. No he leído bien el caso todavía, pero ahora el agua se va a vender a un precio de mercado, ¿no? No quiero ser imprudente en los comentarios, pero este es parte de lo que la estrategia global nos está indicando, ¿no? De que ahora este, las empresas tienen que ser resultado de la eficiencia. Y si una institución pública no es capaz de generar eficiencia, pues dice la estrategia, ¿no? Déjasela a aquella empresa privada que pueda hacerlo, ¿no? Y parece ser que eso está pasando ahorita en Los Cabos con la salinera, ¿no? Voy a leer un poco más al respecto. Bueno, pues les decía que las empresas encontraron un buen panorama ante la catástrofe que estábamos viviendo, ¿no? Y compraron bancos. Qué curioso, muchachos, que hoy el Banamex, el Banco Nacional de México, es un banco estadounidense, ¿no? Banco Nacional de México. Pues de México nada más tendría el puro nombre porque no es mexicano ese banco. Es el panorama, pues, que resulta eh, que se presenta en ese entonces es por demás fúnebre, ¿no? Debido a que ahora las empresas tienen que enfrentarse a las empresas extranjeras. Ya ni siquiera digo a enfrentarse entre ellas mismas, porque eso pasa también, sino también a las empresas extranjeras. Y a un consumidor que hoy más que nunca en su bajo poder adquisitivo es muy exigente. No gasta por gastar. Es muy selectivo. Ya se mueven dos o tres tiendas para decidir en qué invertir su dinero, ¿no? Ya es más conocedor. Entonces, ese es un reto que están viviendo las empresas, ¿no? Ya no el hecho de tenerla significa generar riqueza, ¿no? Tiene que tener toda una estrategia de por medio, productos competentes, que repito, solo no está pudiendo, no le está funcionando hacerlo solo. Y en la dinámica de la globalización, poco a poquito se lo van a empezar a comer si no hace algo al respecto, ¿no? Bueno, ante esta situación surge el Programa Nacional de Modernización y del Comercio Exterior en los años 90, del 90 al 94, el cual plantea la necesidad de propiciar, perdón, un desarrollo, un desarrollo industrial, promoviendo la utilización regional de los recursos y la creación de empleos productivos. Creo que a esto habría que poner una palomita en el país. Este movimiento, muchachos, de modernización y de fomento hacia la exportación. Fue un movimiento dirigido a la modernización de las formas tradicionales de producción de las micro, pequeñas y medianas empresas. Con atención, con especial atención a la organización entre empresas. Fue un movimiento dirigido a la modernización, el cual se estaba inclinando a decir, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar juntos, empresarios. Tú, carpintero, tú, albañil, tú, pintor, empresas ya formalmente constituidas
busquen una alianza, trabajen a través de un sistema en el cual eh, puedan unir sus competencias a través de este programa de modernización que vino a consolidarse con la formación de las llamadas empresas integradoras. Bueno, entonces aquí todo estaba dirigido a promover el trabajo en equipo. Y a partir de esta unión y de suma de capacidades individuales y hacer de todo esto algo más fuerte, eh, aumentará la capacidad de negociación de los productores y de los empresarios pequeñitos, ¿no? Porque ahora no te van a tratar igual. No te van a tratar igual tú, productor que vienes del campo y le quieres vender a una empresa, llámese X o Ley, le traes tus insumos, te condicionan. Pero si vienes unidos con una forma de organización distinta, donde exista un respaldo institucional que avale este tipo de conformaciones, ahora te van a llevar a la mesa de las negociaciones. ¿Por qué? Porque ahora tienes mayor capacidad de producción y con esto garantizar a los industrializadores o a las empresas que tú puedes proveer con calidad y de forma constante, de forma organizada y planeada, un sistema productivo. Esto no lo pueden hacer de forma aislada los productores o no han podido hacerlo como debería de ser, ¿no? El objetivo del programa es de fortalecer el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la eficiencia alcanzada por las competencias individuales de los socios o empresas integradas, sumadas también a su capacidad de negociación. La empresa integradora es una forma de organización empresarial que asocia a personas físicas y morales de escala, micro, pequeñas y medianas empresas formalmente constituidas. La mejor forma, muchachos, de explicar el objetivo básico de la empresa integradora es bajo el conocido lema de la unión hace la fuerza. Hoy la permanencia en el mercado, les hablo a ustedes que pronto formarán, si no es que ya están en este movimiento, va mucho más allá de hacer productos innovadores, va más lejos de crear productos con propiedades distinguibles. Ahora se trata de eficiencia, muchachos, no de productos bonitos y distintos, sino de eficiencia, sumaditos los dos. Eficiencia, mejores precios, mejores productos. Condición que han adquirido las grandes corporaciones por la misma condición que les da sus capacidades, que es pues es abrumadora con lo que puede hacer un microempresario, ¿no? Las empresas integradoras nacieron para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas, para potenciar su eficiencia y su capacidad competitiva. En la siguiente sesión les voy a platicar qué es, cómo se integra y cómo les está yendo a estas empresas integradoras en el país con algunos ejemplos, ¿no? Para ver cómo está aplicando. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, entonces voy a detener la grabación. Se las voy a enviar junto con la diapositiva. Prepárese porque todavía nos falta una sesión más y el viernes por la mañana hacemos un examen con este contenido. Les voy a subir una tarea, muchachos, para que su evaluación sea 80-20. 80% del examen y 20% de la tarea, ¿no? La tarea la pueden entregar, la voy a poner hasta
hasta el sábado o el domingo, no hay ningún problema por esto, ¿no? De una vez la vamos a subir y la tarea es las causas que explican por qué existe resistencia o renuencia de los empresarios para adoptar medidas asociativas. Ahí se los plasmo en la plataforma, ¿no? Ok, pues es todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? El viernes a las 7 de la mañana. Ujú. Bueno, pues es todo de El mi contenido parte. para estar estudiando ya lo subió a la plataforma. ¿A partir de qué tema es? Es de este que estoy hablando, es de la empresa integradora. Ah, ok. Sí, por eso grabé la clase. Ujú. Sí, me interesa en particular que conozcan de esta forma de asociación, que pues es la mejor, muchachos, y la peor utilizada o mal aprovechada es la mejor. Es increíble la bondad. Ya lo platicaremos la clase que viene, ¿no? Y lo que promete esta forma de asociación y lo que implica formarla, ¿no? No es así de sencillo, nada más tengo una empresa integradora, ¿no? Se los platico la siguiente sesión, qué es, de qué se trata, cómo funciona. ¿Ok? Muy bien. Bueno, muchachos, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias y al rato les subo la tarea para que la tengan con tiempo y la puedan trabajar en casa. Ándele pues. Hasta luego, chicos. Buen día, profe. Hasta Igualmente, nos luego. estamos viendo.